presenta wowmx.tv. Hola, ¿cómo están? Otra vez es jueves, yo soy Yulima Cardona y esto es Mamá 360. Hoy traigo un tema muy complicado, traigo un tema difícil de hablar, pero del cual se tiene que hablar. La trata de personas. Es una historia real de la que nunca se habla. Hoy estarán con nosotros Raquel Caspi, ella es terapeuta y escritora del libro La Estrella de la Luna. Y también estará Omaira Ochoa, feminista y defensora. La verdad es que son temas que tenemos que tocar porque mañana es el Día Mundial que se conmemora la trata de personas. Su símbolo es un corazón azul. Yo no sé si por ahí se alcanza a ver. Este símbolo, ahí, miren, me voy a acercar. Este símbolo del Día Mundial contra la Trata de Personas es un corazón azul que representa la tristeza de quienes sufren la trata, al tiempo que nos recuerda la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos. El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación a los derechos humanos. Cada año miles de hombres y mujeres y niños caen en las manos de los traficantes en sus propios países y en el extranjero. Entonces, bueno, hoy este tema tan importante, tan complicado, tan difícil, agradezco muchísimo que estés con nosotros, Raquel. Raquel es mamá, Raquel es terapeuta y Raquel es esta mujer fuerte que necesitamos para dar a conocer a través de su libro, La Estrella de la Luna, que mañana es tu presentación de tu libro en Guadalajara, Jalisco, que nos dé a conocer esta historia tan fuerte, tan penosa que viven estas dos niñas que, bueno, fueron tus pacientes, Raquel. Pero antes que nada, me gustaría que te presentaras como mamá. Me encantaría que nos contaras un poco de ti como esta mamá 360 y de ahí abordamos el tema. Bienvenida, Raquel, esta es tu casa. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Y sí, la verdad es que yo siempre digo que antes de cualquier cosa, soy mamá. Y la verdad es que tengo la fortuna y he tenido la oportunidad de tener muchos estudios. Me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta lo que hago, pero lo que más me ha enseñado en mi vida es la maternidad. Eso es, o sea, no hay otra forma de expresarlo. Creo que es algo que nos transforma, ¿no? De una manera realmente, pues desde adentro, ¿no? Es una transformación de esencia, es una transformación nuestro amor, nuestro corazón, nuestra atención, nuestra energía está en nuestros hijos. Y bueno, es justamente una de las razones por las que decidí escribir este libro. Justamente, porque conforme me voy empapando de este tema de la trata de personas, que ahorita te platico cómo llegué ahí, me doy cuenta que
que en realidad nadie está exento. Me doy cuenta que el 57% de la población mexicana es vulnerable a la trata. Me doy cuenta que en pandemia, en el encierro, las cuestiones virtuales incrementan potencialmente y exponencialmente, y entonces nuestros hijos, tengan la edad que tengan, están de alguna manera pues en peligro, vamos a llamarlo así, ¿no? Por medio de redes sociales, por medio de juegos en línea. La forma de enganchar a estos niños y niñas cambia, se actualiza, como absolutamente todo en la pandemia. Esto también, la trata de personas es el negocio ilegal, el tercer negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial. Entonces estamos hablando de verdad de algo gigantesco, algo que mueve cantidades de dinero exorbitantes, por lo cual entonces la gente detrás de es muy inteligente, es muy minuciosa y hace bien las cosas. Entonces es una de las razones que me mueve, ¿no? A escribir este libro, a contar esta historia, el hecho de que soy mamá, y el hecho de que al hacer toda la investigación documental para relatar la historia de Luna, que es mi paciente, pues también tuve la oportunidad de tener todo este acercamiento a la perspectiva de su familia y lo que pasaron sus papás estos 2 meses y medio que ella estuvo, pues la raptaron y la explotaron sexualmente a los 14 años. Es un infierno que ningún padre, ninguna madre puede imaginar. Eran personas de muy, muy bajos recursos, vendieron lo poco que tenían para buscarla porque Luna y su prima Flor, a las dos las raptaron y se las llevaron, las vendieron y bueno, fueron explotadas 2 meses y medio hasta que Luna logra escapar por segunda vez. Ellas son dos niñas, una de 12 y una de 14 años, ¿no? Por lo que entiendo. Las dos, Ajá. Luna y Flor, son de 14, pero yo no cuento la historia de Flor, yo cuento la historia de Luna. Y junto con Luna, en este infierno, vamos a llamarlo, está Estrella. Estrella es una niña que en ese tiempo era mayor a Luna, pero llegó a este mundo a los 12 años, porque su papá la intercambió. O sea, su papá la intercambia. Es que eso pasa muchísimo, pero no solo pasa eso que raptan a los niños y niñas. Es terrible porque hay 21 millones de personas, justo estaba leyendo en esta parte de investigación que hizo Carmen para este tema tan importante que estamos tocando el día de hoy. Aproximadamente un 30% de las víctimas de trata son niños y 70% son mujeres y niñas. De acuerdo a datos publicados del Informe Mundial sobre la Trata de Personas que elaboró por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. O sea, estamos hablando que muchísimos. Y la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso. O sea, son datos muy complicados, terribles. Sí he escuchado muchísimo que personas de escasos recursos intercambian a sus hijas o a sus hijos por algo que necesitan en el momento, que es también mucha falta de información, porque creo que también los papás o las mamás en ese tipo de situación le dicen, ¿no? Es que le voy a dar una mejor vida, o sea, les lavan también un poco este tema del cerebro, pero tienen suerte, ¿eh? Tienen suerte de haberse podido escapar. O sea, yo tengo por ahí la historia de una sobrina de una señora que trabajaba en casa, que estuvo 4 meses, alrededor de 4 meses, en un infierno, en una situación terrible. Logra escapar y bueno, terminó falleciendo desgraciadamente porque estaba ya muy enferma, pero es un porcentaje chico, ¿no? O no, es Raquel. El 1%. Es el 1%. Imagínate. El 1%. Y te voy a decir algo de los datos que acabas de decir, que sí, son cifras muy fuertes. Y mencionaste que el 70%, perdón, a nivel mundial son mujeres y niñas. En México es el 85%. No, bueno, es que sí está terrible. Entonces, y te voy a decir algo que me comentaron hace poco, ¿no? Que me comentaron hace poco que de repente hay anuncios de trabajo que entonces llegan hombres y mujeres y les dan un dulce o algo así mientras esperan, los drogan y se los llevan drogados. Y es gente que está buscando trabajo, ¿no? Entonces, estás hablando laborales.
Claro, que ya está por eso, por el simple hecho de querer buscar un trabajo que buscas en el periódico, muchas veces ese trabajo no es real y te drogan. Exacto. No consuman nada cuando vean un trabajo así. Por favor, vayan acompañados, que siempre sepan sus familiares en dónde están. Ahorita hay muchas herramientas que se pueden utilizar para poder estar en comunicación o por lo menos avisar o ir acompañados. Sé que muchas veces no se puede, Definitivamente. pero sí tomen las precauciones debidas para que esto no suceda. Sé, como Así bien es. lo mencionas, Raquel, que hay miles de cosas y situaciones nuevas que hace la delincuencia organizada para agarrar y jalar a estas personas y que sean sus víctimas. También tú nos puedes contar un poco de este tema, pero yo sé que ya no son víctimas tan escogidas. O sea, antes era como mucho la víctima escogida y ahorita es la que está en situación de riesgo en el momento. O sea, ya Así no es. es el estudio, está muy fuerte. Tal cual, tal cual. Le acabas de dar, es que es eso, es eso. Y sabes, justo por eso, digo, es una de las muchas razones por las que escribo el libro, porque por alguna razón muchas veces nos sentimos exentos, ¿no? Muchas veces sentimos que no nos va a pasar a nosotros, no le va a pasar a la gente que nos rodea, bueno, nos inventamos mil excusas que nos creemos aparte, pero la situación actual es diferente. Nadie está exento, a cualquiera le puede pasar y tal cual como lo estás mencionando. Hay ofertas laborales que parecen 100% reales, en las cuales uno cae con la mejor voluntad, con la idea y la esperanza de encontrar un mejor trabajo, de tener una mejor vida y la gente no te vuelve a ver, ¿no? Es algo de verdad muy fuerte, es algo espantoso, es algo que como mamá no puedo ni siquiera imaginar, no puedo de verdad entender ni tratar de sentir, ¿no? Y conectarme con el dolor por el que pasan tantas mamás, tantos papás, todos los días que la gente desaparece, ¿no? Que sus hijos, sus hijas desaparecen. Y al final del día estamos hablando de que el ser humano pasa a ser mercancía. Y eso no hay manera humana en la que esté correcto. Y lo No, sabemos. claro. Es un delito Entonces, y se es persigue, pero un delito. Y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. En México, 32 estados, solamente 8 cuentan con refugios. Solamente 8 cuentan con refugios para estas personas que o son rescatadas o logran escapar, como es la historia de Luna, que de verdad es una historia que nos toca el corazón y nos hace respetarla y verla con una admiración a ella como niña en ese momento, que uno no lo puede creer. Y entonces es así que en este proyecto el 100% de las regalías se va a refugios, con la intención también pues de alzar la voz y de decir, ¿cómo es posible que en 32 estados solamente 8 cuenten con refugios? oye, Se pero aparte necesita. te voy a decir algo terrible, de lo cual estoy como muy agobiada y asustada. La iniciativa privada tenía muchos refugios que mantenían con cierto dinero que les daba gobierno, subsidios y así. Eso ya se acabó. Entonces, si de por sí habían pocos, ahora del 2019 a la fecha han ido cerrando diferentes refugios. Yo te puedo comentar que la primer persona que hizo el documental de las muertes de Juárez, que habla de la violencia y de la trata de personas, es Cristina Michaus. Ella tenía su asociación desde 1996-98 y acaba de cerrar porque ya no tiene cómo mantener esa asociación. O sea, estamos hablando que la situación cada vez es más grave, que ya no es un tema donde la iniciativa privada que contaba con estos lugares y estos refugios para estas víctimas, no solo de trata, sino de otro tipo de situaciones, han ido cerrando. Entonces, estos 8 estados que hablas, bueno, hay que apoyar para que puedan continuar con esta labor. Y obviamente, como bien lo mencionas, Raquel, que es muy importante y muy interesante, este punto es que apoyemos como ciudadanos, porque también es un problema que nos aqueja a todos. No podemos dejar en manos de terceros lo que nos aqueja y lo que nos puede llegar. No hay que ser víctimas, no hay que esperar a que la delincuencia nos alcance. Entonces, como lo dices con todo el punto de razón y de verdad, tenemos que crecer en refugios para apoyar a todas estas personas víctimas de trata de personas y de otras situaciones de violencia o de problemáticas que las aquejan a nivel social. Y sobre todo, ¿sabes qué, Raquel? Yo me aplauso para ti porque estar platicando, estar escuchando historias
como la de Luna, que es una historia fuerte de la vida real, pues obviamente es una situación compleja y que esto lo tomes para empoderar su voz y darle voz a todas estas víctimas se me hace súper importante y eso te lo aplaudo. Y más que el 100% de las regalías de tu libro se van a ir destinadas a estos refugios. Entonces, de verdad, desde mi trinchera hasta allá, hasta Guadalajara, te abrazo, ¿no? Porque sí creo que es bien importante que estemos en conciencia y sobre todo que todas estas mujeres que se toman el tiempo de empoderar la voz, como tú, pues obviamente sean escuchadas y que te abran muchísimos espacios para hablar del tema. A mí me gustaría saber cómo tú nos podrías transmitir este tema o cómo abarcarías el tema de trata a todas las mamás, papás, abuelos, abuelitas, niños, niñas, adolescentes que nos están viendo en este momento para que no sean víctimas. Pues mira, es una gran pregunta. Y te voy a decir, te voy a contestar de una forma muy honesta y te voy a contestar de una forma congruente, porque no te puedo decir desde el punto de vista profesional haz esto, pero en el personal yo hago otra cosa. Exacto. Entonces, Justo. lo que yo sugiero y lo que yo intento hacer todos los días es tener una comunicación abierta con mis hijos, hablar de estos temas, obviamente con el lenguaje adecuado, para que no se generen miedos que no les permitan a ellos vivir como deben de. Ojo, a mí estos temas no me cuestan trabajo platicarlos. Hay a muchas mamás, muchos papás, muchos abuelos, abuelas que sí, y se vale. No vamos, todos tenemos áreas fuertes, áreas no tan fuertes, áreas que nos incomodan. Si es el caso, siempre podemos buscar quien nos asesore para hablar de estas cosas. Es importantísimo, es la comunicación y la apertura, pero también es el ejemplo. No podemos pretender querer abordar estos temas con cariño, con empatía, con respeto hacia nuestros hijos, cuando hacia afuera no lo hacemos. Tenemos que dejar de normalizar ver a niños en la calle pidiendo dinero. Tenemos que dejar de normalizar ver a chiquitas, niñas chiquitas o medianas o no tan medianas en la calle y decir estás ahí porque quieres. Porque la realidad es que el 90% de lo que parece prostitución es trata. Entonces nos corresponde redirigir nuestra mirada hacia adentro, decir, ¿cómo puedo ayudar yo? De verdad, sé que suena cursi, pero desde el corazón y ver a la persona como persona, no más que yo, no menos que yo, como persona igual. Y entonces de esta forma también sensibilizamos a la gente a nuestro alrededor. Esa sería mi recomendación. No, bueno, tienes toda la razón y sobre todo entender que los seres humanos nacen en un entorno y muchas veces no conocen otra realidad. Entonces es muy fácil que continúen con este tipo de abusos, como bien lo menciona Raquel, y se vuelva una problemática social mucho más, mucho más y mucho más y mucho más grande y familiar, porque hay muchas familias que sí saben de qué se trata y lo siguen haciendo. Y eso es terrible. Me encantaría que me contaras un pedazo, nos contaras, digo me contaras porque tengo ganas de estar ahí mañana, pero estaré vía Zoom, obviamente, bueno, redes sociales para poder estar ahí contigo, pero me encantaría que nos platicaras un poco de tu libro, de la historia. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues mira, no se las voy a spoilear porque quiero que lo lean, pero la historia principalmente es la historia de Luna, que es mi paciente, y es una historia de resiliencia, es una historia que trato de narrar yo con mucho respeto, con mucho cariño, con poco morbo. Esto no es amarillista, no se van a topar con descripciones que son difíciles de digerir. Y esto lo hago con el propósito de que podamos vincularnos con Luna desde un lugar, o sea, que lean el libro y digan, wow, qué mujer. Luna y Estrella se hacen amigas estando ahí. Y lo que acaba sucediendo con la vida de Luna es sumamente trágico, difícil, traumante. Y así como Estrella, muchísima gente se queda en el camino. Entonces, también de alguna forma es darle voz a esta chica Estrella, que ya no está con nosotros, y es sensibilizar a la gente y que todos de alguna manera estemos en contacto con estas historias
algunas de éxito, ¿no? Aunque en el caso de Luna aún no hay justicia, aún no hay sentencia. Las personas que le hicieron todo esto se van perdiendo papeles, se van perdiendo cosas, y ahí quedan los casos, ahí, y ella no ha tenido justicia. Entonces, de alguna forma es mi manera de darle voz a ella, de darle voz a Estrella, y esperando, la verdad, que nosotras y nosotros, pero creo que nos corresponde como mamás saber que esto está sucediendo, nos corresponde como mujeres, como hombres, decir, ya, basta, 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 ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que la educación siempre es la respuesta. Entonces, si nos informamos, si nos educamos, podemos hacer cositas pequeñas. No se trata de ser activistas, no, ser activistas imperfectos, que hagamos poquito y así hacer un cambio en grande. No, Raquel, es que yo me impresiono porque te voy a decir, a mí hay mucha gente que me tiene la confianza de venirme a contar historias trágicas en su vida y es como muy complicado y yo me imagino que para ti la redacción, escuchar la historia y redactar este libro para darle voz a Luna y Estrella debe haber sido muy difícil. Cuéntanos un pedacito de esa experiencia porque creo que es muy importante. Yo siempre he pensado que el sentimiento con el que uno transmite los libros es con lo que la gente lo lee, ¿sabes? Entonces cuéntanos sí, para ver qué nos vamos a topar cuando empecemos a leer tu libro. Pues la realidad es que cuando en sesiones Luna me comparte toda su historia, yo dejé de dormir varios días. Y la verdad es que no me asustó con facilidad. Claro. Y esto no es que solamente me asustó, sino me sacudió, me movió todo, me movió desde adentro, desde lo más profundo de mi ser. Y me quedé muy inquieta, me quedé muy frustrada, con un sentimiento de enojo y de impotencia muy grande. Y entonces dije, tengo que hacer algo. Y me gusta escribir, me gusta mucho escribir. Tengo otro libro que en algún momento, cuando tenga la oportunidad de conocerte en persona, te lo voy a regalar. Se llama La maternidad en tiempos de coronavirus, relatos nocturnos de una mamá común y corriente. No tiene nada que ver con el de la Estrella de Luna, nada, pero amo escribir. Es algo que para mí es catártico, para mí es terapéutico. Entonces, empiezo a escribir y escribir y escribir y lo comparto con Mayra Hernández. Mayra Hernández es una amiga mía de la infancia con la que reconecto. Ella es una gran activista en contra de la trata de personas. Ella me conecta con Rosy Orozco, que es la presidenta de Comisión Unidos contra la Trata. Empiezo yo a trabajar con Luna y bueno, es así que se va dando todo este intercambio y un poquito es como que yo te ayudo a ti, tú ayudas al otro, tú ayudas al otro. Y es esta cadenita. Y es la típica cadena que se necesita. Y yo te voy a decir algo. La verdad es que todas las personas que mencionaste, mis respetos, desde aquí no sé ni qué decir. O sea, cuando son temas tan fuertes, te lo juro que no sé qué decir. Raquel, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría que nos invitaras a la presentación de tu libro, porque creo que es muy importante empoderar a las personas que dan voz y apoyar para que esa voz o ese libro o como lo vaya a transmitir sea leído por muchas personas para que esto cambie. Entonces, dinos mañana como a qué hora será o así. Yo aquí lo tengo apuntado, pero tú dinos, por favor, invítanos. Gracias. Claro que sí. El día de mañana en el Museo de la Ciudad, en Guadalajara, estaremos presentando a las 11 de la mañana el libro. Se va a transmitir por Facebook Live en Cultura Guadalajara y también lo estaremos transmitiendo, desde mi página de Instagram, que es psicología.transpersonal. Entonces, pues, me va a encantar que nos acompañen y bueno, que lo lean y la verdad es que, una vez más, los invito a pensar un poquitito sobre el tema y hacer lo que ustedes se sientan cómodos haciendo para aportar y poner su granito de arena. Ay, muchísimas gracias, Raquel. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros, que nos compartas este nuevo proyecto que tienes para dar voz a todas las víctimas de trata, porque no solo son ellas. Dándole voz a una, le das voz a muchas personas y eso te lo agradezco y te lo agradezco de corazón. Y bueno, yo espero mi libro, ¿eh? Yo por mí iría ahorita y ya empezaré a leer. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
Pues bueno, nosotros vamos a un corte, ahorita regresamos, no se pueden ir porque estamos hablando de un tema súper importante. Al regreso tenemos a Omaira Ochoa, ella habla de los derechos humanos, es feminista y bueno, también nos contará algunas cosas muy interesantes sobre este tema. No se muevan, ahorita regresamos, esto es Mama 360. wowmx.tv. wowmx.tv. Wow. Wow. wowmx.tv. Wow. 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 wowmx.tv. ¿Qué tal? Ya regresamos. Seguimos hablando de este tema tan difícil, la trata de personas, una historia real de la cual no se habla.
Son de estos temas que, por más que trato de pensar en ellos de una manera con la cabeza fría, no puedo. Me dan muchísima angustia y ansiedad que sigan pasando este tipo de cosas. Y está con nosotros Omaira Ochoa. Ella es abogada, ella es defensora de los derechos humanos, trabaja para asociaciones y apoyando a muchas mujeres en víctimas de violencia. Y bueno, la verdad es que me encanta tenerte aquí porque creo que es muy importante hablar de estos temas, Omaira. Levantar la voz. Me gustaría, bueno, bienvenida, esta es tu casa. Siempre están abiertas las puertas para ti, para lo que necesites tocar y obviamente alzar la voz para que más personas nos escuchen. Bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Me gustaría que nos contaras un poquito de ti. Gracias por la invitación. Yo colaboro en una organización de la sociedad civil que es Justicia Pro Persona y desde ahí acompañamos casos de violencias contra las mujeres, particularmente de feminicidio y desaparición. ¡Qué fuerte! O sea, cada vez que utilizan esas palabras, yo entro como en crisis existencial, porque ¿sabes qué pasa? Todavía no sabemos qué hacer. Yo creo que es algo que se puede y no se puede prevenir porque ya está sujeto a la suerte, ¿no? O sea, de repente puedes ir caminando en la calle y te agarran y ya tu vida cambió, como de repente puede ser algo 100% planeado y que tu vida cambió. Es un tema fuertísimo. En primer lugar, te abrazo y abrazo a todas las víctimas que nos están viendo en este momento, ya sea de violencia, de trata o de cualquier situación complicada que estén viviendo en este momento. Pero sobre todo a luchadoras como tú que alzan la voz, porque yo hablaba con muchas personas y cómo les cierran las puertas, ¿no? Cómo de repente cuando empiezan a alzar la voz por todas las compas, como cuando de repente van y apoyar y cómo todo este tipo de cosas termina con su vida, o sea, les cierran todas las puertas a nivel laboral, les bloquean las redes sociales, todo por hablar de casos de feminicidio o de personas que han sufrido violencia, sobre todo cuando son mujeres. ¿Estás de acuerdo? Sí, existe un estigma muy grande sobre la violencia contra las mujeres, pero un estigma que se refleja directamente sobre las víctimas, porque hay una como intención cultural de naturalizar esta violencia. Entonces, cuando las víctimas alzan la voz y buscan la atención sobre las consecuencias de la violencia, ¿no? Sobre la gravedad de las afectaciones de estas violencias, pues incomoda, ¿no? O sea, incomoda al Estado, incomoda pues a la ciudadanía, incomoda porque pues a nadie le gusta escuchar sobre el dolor ajeno, ¿no? Entonces se genera un ambiente que propicia ese rechazo y ese estigma, ¿no? Sobre todo porque hay todavía una resistencia a hablar de la violencia contra las mujeres como un problema y como una violación a los derechos humanos. Y esa resistencia también tiene que ver con que no se acepta que las mujeres somos poseedoras de derechos, que somos sujetas de derechos y que por lo tanto ese daño que se nos está infringiendo está mal, es algo equivocado y además pues es susceptible de también de considerarse como conductas delictivas, ¿no? Porque pues al final ciertas conductas de violencia pues están tipificadas en nuestra normatividad, ¿no? Entonces hay un estigma muy grande sobre las víctimas, sobre todo en ciertos delitos o ciertas conductas de violencia, ¿no? Hay un estigma sobre las víctimas de desaparición, hay un estigma sobre las víctimas de feminicidio, hay un estigma tremendo sobre las víctimas de trata, y hay un estigma muy grande sobre las víctimas de violación, ¿no? Digamos que estas 4 manifestaciones de la violencia son no solamente de las más complejas y de las que más consecuencias genera sobre la vida de las víctimas, pero también sobre el entorno comunitario,
estas expresiones están relacionadas con la vida privada de las personas cuando se construye este estigma, ¿no? Entonces, este estigma cuestiona la vida privada de las víctimas para justificar la violencia que se ejerció sobre ellas, ¿no? Entonces, es un tema complejo de tratar. Además, pues también interviene interviene como esta responsabilidad del Estado para atender la problemática y que muchas de las veces se queda corta. Entonces, ay, no, bueno, me queda claro. Pero no solo eso, o sea, la verdad es que hay todavía muchos tabús y mucha falta de cultura para saber cuáles son nuestros derechos como mujeres, que son los mismos que los hombres, que eso sería un tema larguísimo de tratar y te voy a volver a invitar porque me encantaría que vinieras a platicarnos sobre ese tema y más como experta en estos temas que muchas veces no sabemos, o sea, es la falta de información la que nos lleva a tener momentos de microviolencia o como lo quieran llamar, ¿no? Pero me encantaría que nos explicaras un poco, ¿qué es la trata? Y cómo estamos en trata en México. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es una conducta que se traduce en una violación a los derechos humanos y en la legislación nacional e internacional como un delito, ¿no? La trata de personas, esta conducta de la trata conlleva una serie de etapas o de conductas concurrentes, como le llamamos en el derecho, ¿no? Los delitos se conforman de conductas concurrentes, o sea, todo lo que implica el poder hablar, ¿no? De una conducta que es constitutiva de un delito. Entonces, la trata también conlleva una serie de conductas concurrentes, ¿no? Y estas conductas están relacionadas con, bueno, digamos que tiene diferentes momentos, ¿no? Pero básicamente la trata implica, según nuestra normatividad nacional, que es nuestra ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, toda acción o omisión dolosa que implique captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Y hace también nuestra normatividad, hace también una definición de explotación, ¿no? Se entiende por explotación, entre otras, pero voy a mencionar algunas: la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución forzada, bueno, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, los trabajos forzados o la mendicidad y otras, ¿no? Pero digamos que esas son como las más comunes. Cuando hablamos de trata, a veces pensamos que la trata es, o bueno, nuestro imaginario comunitario es que se privan de la libertad a las mujeres para explotarlas sexualmente. La explotación sexual pues es uno de los fines, pero no es el único, ¿no? O sea, hay otros fines, como ya los describí hace un momento, y no solamente las mujeres o las niñas somos víctimas de trata. En realidad, en el mundo, pues cualquier persona es susceptible de ser víctima de trata. Hay ciertas condiciones de vulnerabilidad que pueden acrecentar ese riesgo, como puede ser la pobreza, la marginación, ciertas condiciones de raza, etcétera, pero digamos que todas las personas en general podrían ser susceptibles de ser víctimas de trata, ¿no? Entonces, la trata es una problemática hoy por hoy de las más preocupantes en el mundo. Ha tenido algunas variaciones, pero digamos que en el mundo hay 3 negocios ilícitos, o los negocios ilícitos más importantes en el mundo son, en primer lugar, el tráfico de drogas, ¿no? Que pues no solamente en México tenemos esta problemática, sino es una problemática a nivel mundial, y en algunas ocasiones ha variado el segundo y el tercer lugar, pero digamos que en este momento podemos decir que ocupa el tercer lugar, la trata de personas, y el segundo es el tráfico de armas, ¿no? Entonces, estos 3 negocios ilícitos son los, digamos que las fuentes, ¿no? de las redes criminales
en el mundo entero, ¿no? Entonces, las mismas redes que se dedican al tráfico de drogas son las redes que se dedican a la trata y explotación de personas en el mundo. No están separadas, son las mismas. A veces tenemos un imaginario romantizado sobre las redes criminales que se dedican al tráfico de, al tráfico de drogas, pues un poco alimentado por las series o por las películas, donde pues tenemos a los grandes capos, ¿no? Que son los que coordinan estas redes criminales y que se dedican al tráfico de drogas, etcétera. Pero esas mismas redes también se dedican a la trata de personas, ¿no? Y se dedican también al tráfico de armas. Entonces, es un mismo negocio diversificado y que justamente esta romantización de estas redes criminales lo que hace es invisibilizar la problemática que implica la trata de personas en el mundo, ¿no? Lo que implica, el daño que implica para las víctimas, para los entornos, para las naciones enteras, que no se pueda visibilizar la gravedad y las afectaciones de la trata cuando vemos de manera suavizada o de manera glamorizada O que el de actuar plano, de las redes criminales. o que de plano no lo vemos, ¿no? O sea, también pasa eso, que la verdad es que no hay sabemos que pasa, pero no estamos informados y no lo vemos. O estoy en lo incorrecto, porque no Sí, sé. efectivamente. Perdón por la interrupción. Efectivamente, no lo vemos porque no solamente es como muy duro aceptarlo, sino porque también lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Pensamos que las víctimas de trata son, no sé, estas mujeres de una condición socioeconómica precaria, indígenas, que vienen de países en vías de desarrollo, que no hablan español o que no hablan el idioma, no sé, inglés o el idioma que se habla en su región. Tenemos una idea sobre las víctimas de trata, que sí es verdad, pero no corresponde a la totalidad o a la realidad de las víctimas de trata. Podemos tener víctimas de trata con estudios universitarios, ¿no? Con doctorados, que podemos tener víctimas de trata que vienen de países desarrollados, víctimas de trata que incluso pueden hablar uno o dos idiomas adicionales a su lengua materna. O sea, rompamos esa idea sobre la trata y sobre quiénes pueden ser víctimas de trata para poder estar en una mayor protección y poder tener herramientas para cuidarlos. Justo de eso te quiero preguntar, porque creo que nadie está exento. Mi perspectiva del tema es que antes, pues obviamente la delincuencia se organizaba y hacía sus actos delictivos y ahora ya también es como cuestión de suerte, ¿no? O sea, van a cazar a lugares, a discotecas, no sé, me explico, ya creo que ha crecido la manera de actuar de estas personas. ¿Cómo podemos prevenir ser víctimas? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos actuar sobre este tema? Sí, hay diferentes estrategias que ocupan las redes de trata para captar o enganchar, que son dos de las conductas concurrentes de las que hablábamos cuando hacíamos la definición de trata, ¿no? El enganchamiento o la captación de las víctimas es precisamente este trabajo que hacen las redes criminales para poder convencer a las víctimas de acercarse a ellos, de brindar su confianza y de poder y de hacer lo que ellos están pidiendo, ¿no? Ya sea trasladarse a un lugar, unirse a cierto grupo, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, primero que nada es informarnos, ¿no? O sea, informarnos sobre cómo funcionan las redes criminales, dónde operan, cuáles son los focos rojos de nuestras regiones, cuáles son las rutas. Y es complejo, pero hay información sobre eso, ¿no? O sea, ya hay no solamente las organizaciones que trabajamos con el tema,
hemos proporcionado información, sino que además también los estados, los gobiernos, tienen información pública al respecto, ¿no? Informarnos cómo operan esos grupos y cuáles son sus estrategias de enganchamiento, ¿no? Una muy común de la que hemos hablado en México, porque es como una estrategia de enganchamiento que le sigue funcionando a pesar de que es muy evidenciada, es el enganchamiento por el enamoramiento, ¿no? Y eso incluye también las redes sociales. Oye, ¿no? yo quiero decir algo sobre ese tema en específico, que la verdad es que hay que ser, o sea, el delincuente no es como lo pintan en las series o en la caricatura o así. O sea, puede ser un cuate o una cuata guapísimos ambos, encantadores, ¿no? Que se ve gente que al igual tiene los recursos económicos, que llegan y sientes que te brilla el ojo y puedes estar siendo víctima de trata. O sea, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos imaginamos que el que tiene, no sé, el que está feo, el que no, el que tiene el parche o no sé, me explico, es la persona que te va a atacar y que vas a ser su víctima, cuando ya no es así. Puede ir en traje, con un supercoche, o sea, no tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque además se les entrena para eso. O sea, Claro. Las redes criminales, siendo delincuencia organizada, o sea, las redes de trata son delincuencia organizada. Entonces, siendo delincuencia organizada, por supuesto que tienen un modus operandi y tienen una estructura de operación. Entonces, hay quien se dedica en estas redes al enganchamiento, a la captación. Entonces, incluso puede ser gente con un nivel cultural que rompe paradigmas, ¿no? O sea, que rompe como esta idea sobre los enganchadores, sobre los padrotes, ¿no? O sea, esta idea que tenemos popularizada, pero el enganchamiento por el enamoramiento sigue siendo una de las formas más comunes que hay para las redes criminales en el enganchamiento por la trata. La otra es los trabajos, ofrecer trabajos que no existen, ¿no? O sea, sobre todo trabajos relacionados con el modelaje, la actuación, trabajos en otros países, por ejemplo, ¿no? Ofrecer visas de trabajo para trasladar a las víctimas a países desarrollados, ¿no? Europa, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Esa también es una técnica muy común de enganchamiento. Y la otra, pues, es la privación de la libertad, como tal, raptar a las víctimas, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras en las que se capta o se engancha a las víctimas. Digamos que las que mencioné, pues, son de las más comunes, ¿no? Ofrecer trabajos en otros países o en las grandes ciudades, el enamoramiento y privarlas de la vida, raptarlas, ¿no? Entonces, a pesar de que se ha difundido información sobre estas formas de enganchamiento, siguen siendo las más comunes. Ahora, con el acceso a las redes sociales y a muchas aplicaciones o páginas para conocer personas, también se ha, digamos que, diversificado el enganchamiento por el enamoramiento. O sea, ya no es el clásico enamoramiento de que trabajo a la víctima para ganarme su confianza, ¿no? No, bueno, ahora también estas aplicaciones y estas páginas para conocer gente también es un espacio en donde se puede captar sobre todo a las mujeres y mujeres jóvenes y adolescentes, ¿no? Que son quienes tienen mayor acceso a este tipo de herramientas digitales o este tipo de redes sociales. Entonces, es muy común que adolescentes o mujeres jóvenes desaparezcan posterior a entablar comunicación a través de estas redes sociales o estas aplicaciones, ¿no? Entonces salen de sus entornos, salen de sus casas a conocer en persona a
con quienes tuvieron la comunicación en estas redes y es cuando son captadas, ¿no? Entonces, No, bueno. hay distintas formas en las que trabajan o operan estas redes criminales, pero digamos que esas son de las más comunes. Oye, ¿y tienes por ahí que nos compartas alguna iniciativa de la cual nos podamos sumar como ciudadanos y ser parte o apoyar para que este tema se vuelva más visible o para poder llevar a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestras hijas y a nuestra familia cercana y amigos estos temas? Pues mira, está la campaña Corazón Azul, que es la campaña que promueve la Organización de las Naciones Unidas, que es una campaña internacional de la cual México forma parte. Corazón Azul tiene una estrategia donde se difunde información, donde se invita a la gente también a participar e incluso a donar también económicamente para seguir difundiendo la información, para seguir teniendo recursos para seguir trabajando para el combate a la trata. Digamos que es una de las campañas más grandes a nivel internacional, más importantes. Pues los países que forman parte de la Asamblea General participan de la campaña, incluido el gobierno mexicano, ¿no? Y algunas organizaciones de la sociedad civil que acompañan víctimas, pero cualquier persona se puede sumar a la campaña, ¿no? Digamos que eso es como a nivel global. Y en México tenemos algunas organizaciones que acompañan casos, entonces yo creo que una forma de apoyar o de acercarse, digamos, que a la problemática es pues acompañando las acciones de estas organizaciones, ¿no? O sea, difundiendo la información, difundiendo las fichas de búsqueda, por ejemplo, ¿no? De las víctimas que se puedan encontrar siendo tratadas por estas redes criminales, difundiendo la información sobre la trata y compartiendo esta información que rompe los mitos, ¿no? sobre qué es la trata de personas. Claro. Y de esta manera creo que es una forma de apoyar. Algo muy importante también creo es hablar con las personas jóvenes, ¿no? Sobre todo con las niñas, niños y adolescentes, que creo que son quienes de los grupos poblacionales que más expuestos se encuentran para ser víctimas, justo por el acceso a la información, a las redes sociales, a que tienen que salir a la escuela, bueno, ahora en pandemia no, ¿verdad? Pero, o sea, regresaremos a las clases presenciales, claro. Entonces creo que es importante hablar con ellos y ellas de lo que es la trata, cómo ellos pueden establecer estrategias de autocuidado y cómo también ellos pueden ayudar a otros pares, ¿no? A otros jóvenes, a otras jóvenes, a también prevenir ser víctimas de este delito. Entonces, es que, ¿sabes qué? Tocas justo temas súper importantes que son temas de previsión y de prevención, porque es muy importante platicarlo con los más pequeños. Se nos está acabando el tiempo. Me encantaría que nos compartieras alguna red social donde te pudiéramos seguir o pedir apoyo o tener comunicación para llegar a estas organizaciones y poder acercarnos si en algún momento alguna persona está siendo víctima de trata de personas. Claro, bueno, nosotros tenemos redes sociales, tenemos nuestro Facebook, que si nos buscan en Facebook como Justicia Pro Persona, van a encontrar la página de Facebook. También tenemos Twitter, que es @JustProPersona. Ahí también pues, nos pueden mandar un mensaje si requieren información al respecto o si requieren la atención de la asesoría para algún caso en particular, y también tenemos un número telefónico para asesorías, sobre todo ahora en pandemia. Este teléfono es en la Ciudad de México, un teléfono de la Ciudad de México, es el 55 47 69 0011. Nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden hacer una llamada directa para solicitar la asesoría o nuestra intervención.
y con gusto les podemos atender. Muchísimas gracias, la verdad se nos acabó el tema, son temas que podríamos pasar mucho tiempo hablando y tratando de jalar información, porque vivir en armonía empieza por estar informado. No se olviden de esa frase. Y te agradezco muchísimo que nos estés compartiendo el día de hoy. Este es tu programa las veces que quieras. Y bueno, esto se acabó. Yo soy Yulima Cardona. Esto es Mama 360. Y nos vemos el próximo jueves en punta de las 11 por wowmx.tv. No se lo pueden perder. Y pues bueno, que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Somos todo. Somos Mamá 360.